¿Sabes cuánto tiempo te puedes tardar de ir desde Quito a Latacunga manteniendo siempre una velocidad de 55 km/h? Cuando hablamos de un movimiento que no cambia su forma a través del tiempo, es decir, que mantiene una velocidad constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante significa que el vector velocidad no cambiará de magnitud ni de sentido en todo el movimiento. Hoy hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Para entender mejor la clase de hoy, debes tener conocimientos previos sobre posición, desplazamiento y velocidad. Gracias a Galileo Galilei pudimos entender la distancia recorrida en función de la velocidad de los cuerpos. Además, utilizó un plano inclinado para hacer un estudio del movimiento rectilíneo de ellos. Fue así como Galileo caracterizó la velocidad con la distancia que recorría un objeto en un segundo, y realizando este experimento para varios cuerpos fue como desarrolló el concepto de velocidad igual al desplazamiento sobre el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme se produce cuando mantenemos la velocidad constante, es decir, no hay aceleración. Si hubiese una aceleración, la velocidad variaría tanto en módulo como en dirección. Por definición, ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad cambiaría su valor en todo el trayecto del movimiento. Si viajamos en un auto, para que el movimiento sea uniforme, tenemos que cerciorarnos de que no exista una aceleración o desaceleración durante el desplazamiento, es decir, un incremento o decremento en la velocidad. Por ejemplo, cuando frenamos de golpe estamos experimentando una desaceleración, ya que se produce un cambio brusco y negativo en la velocidad. Por lo tanto, asumiendo un caso ideal que salimos de Quito y vamos en línea recta hacia Latacunga y no tenemos ninguna parada en el camino, predecir el tiempo de llegada es muy sencillo, ya que sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejando el tiempo, obtenemos que es igual al desplazamiento sobre la velocidad. Por lo tanto, conociendo que la distancia entre estas dos ciudades es aproximadamente 110 kilómetros, podemos deducir que nos demoraríamos 2 horas yendo a una velocidad prudente de 55 km/h. Como podemos darnos cuenta, es bastante evidente que la velocidad será igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Y siempre, para garantizar que utilizamos una fórmula correcta, es recomendable revisar las unidades. Por ejemplo, sabemos que en el sistema internacional el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos, lo cual coincide con la unidad internacional de la velocidad que usa metros sobre segundo. Un caso interesante donde se puede observar el movimiento rectilíneo uniforme es en el tiro parabólico, ya que el movimiento en el eje X no está afectado por la aceleración, por lo tanto la velocidad en este caso sería constante. Es decir, la velocidad inicial en el eje X cuando el proyectil es disparado va a ser igual en todo su trayecto horizontal. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme podemos decir que la velocidad inicial va a ser igual siempre a la velocidad final. Imaginémonos que estamos jugando vóley y queremos que al sacar la pelota, esta recorra 10 metros en 2 segundos. ¿Cuál será la velocidad en el eje horizontal con la que recibirá el contrario esa pelota? Dado que en el movimiento uniforme la velocidad inicial es igual a la final, y en el tiro parabólico la velocidad en el eje X es constante, utilizamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sustituyendo los valores vamos a obtener una distancia de 10 metros sobre un tiempo de 2 segundos. Realizando los cálculos se obtiene 5 metros sobre segundos. Entonces podemos concluir que el jugador contrario recibirá la pelota con una velocidad de 5 metros sobre segundos. En la clase de hoy hemos aprendido que existe un movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando el móvil tenga desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. Además que en este movimiento la velocidad siempre será constante. Recuerda que al movimiento rectilíneo uniforme se le suele escribir con las siglas MRU y que la ecuación principal de este movimiento es velocidad igual distancia sobre tiempo.
Un dato muy curioso es que en la Tierra es muy difícil evidenciar el movimiento rectilíneo uniforme, pues siempre habrá rozamiento con algo. Además, las fuerzas gravitatorias siempre van a cambiar la dirección del cuerpo. Pero podemos evidenciar este tipo de movimiento siempre y cuando el intervalo de tiempo sea muy pequeño. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos los puedas utilizar en tu vida diaria. Hasta la próxima.